Hoy estuvo en la mañanera de López Obrador una corresponsal extranjera canadiense que le hizo preguntas interesantes con respecto a la violencia que hay ahí en Michoacán contra aguacateros. Y no nomás son aguacateros, también limoneros, algo que ya, bueno, en todo Michoacán ya se sabe cómo ha estado la violencia y cómo está la violencia en todo el país, es algo que ya se sabe. No obstante de los números del propio gobierno que le fue a presentar Jorge Ramos, ahí López Obrador hasta confesó cómo manipulan, ¿no? Eso de decir una cosa es como tú los presentas, que simplemente los está presentando y diciendo son los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Aquí está. Eso es lo que hizo. Otra cosa es como nosotros pensamos que deben presentarse. O sea, una confesión de cómo se debe maquillar la información que se le presenta a lo que llaman de Manuel López Obrador el pueblo. Bueno, vamos a hablar sobre las respuestas que dio, siempre buscando salirse por la tangente, siempre acusando lo mismo, el pasado. Bueno, ya sabemos el estilo que utiliza el presidente López Obrador, pero vale la pena darle una vuelta a este, pues otro nuevo ridículo más, ¿sí? Respuestas ridículas y hasta mentirosas. Ojo, mentirosas. Y que conste que yo presento evidencias. Y aquí se los voy a presentar. No sin antes, amigos, invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban a este canal YouTube, a que dejen sus comentarios en el video, en los videos de repetición, a que visiten y compartan www.opinionenserio.com, que es el listado de todos los programas ya de este nuevo canal Opinión en Serio, y que compartan todos estos programas en todos sus contactos, y no olviden apoyarme. Ahí en la descripción del video encontrarán las opciones. Bueno, amigos, pues vámonos de volada con el primer video. Bueno, con la primera que le preguntaron ahí en la mañanera, y miren con lo que salió el presidente López Obrador. Increasingly, the international community is describing the avocados from Michoacan as conflict fruit, as blood avocados. What do you say to people who are concerned that when they buy avocados from there, they are supporting the cartels? La comunidad internacional cada vez más describe a los aguacates que vienen de Michoacán como una fruta en conflicto. Los llaman aguacates hambrientos por las amenazas, la extorsión y la violencia que muchos de los campesinos que se dedican a cultivar esto sufren. ¿Qué le diría a las personas que tienen miedo de comprar aguacates internacionalmente y que de alguna forma indirecta están apoyando a las bandas del crimen organizado? Bueno, que los productores de aguacate de Michoacán son gente de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores, y que lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México. ¿Se fijaron? Él mismo está diciendo que sí hay violencia en Michoacán. Él mismo está diciendo que sí hay violencia en Michoacán. Pero que los productores que pues no tienen vínculos con el crimen. ¿En qué momento le dijeron algo así dentro de lo que le preguntaron? La pregunta estaba señalando cómo son víctimas, no que tienen vínculos. Y esa pregunta no la contestó. No la contestó el presidente. Salió a decir que no, son gente buena, trabajadora, no tienen vínculos con el crimen organizado. No, eso no fue lo que preguntaron. Lo que están haciendo notar es que son víctimas. Y son muchos los medios que han documentado que son víctimas de extorsión, son víctimas de secuestro, son víctimas de violencia, son víctimas de desplazamiento. Y el presidente dice, no están vinculados. Y la pregunta, ¿en qué sentido iba? De que en qué momento dijeron como pregunta si estaban vinculados con el crimen organizado los productores y los campesinos. Así se las gasta el presidente.
Y luego con lo que sale al final, la de siempre de López Obrador, la de siempre. Hay un boicot. Sí es cierto, hay que decirlo, sí es cierto que internacionalmente sí se tiene asoleado, ¿no? A lo que es el aguacate y el jitomate, pero los pretextos que se ha usado precisamente para justificar hacer un boicot, pues eso se siguen haciendo, se sigue dando lugar. Dice el presidente que es desinformación, pero al mismo tiempo dijo que sí hay violencia. Entonces, fíjense, va de nuevo, fíjense nomás para esa parte. Por las amenazas, la extorsión y la violencia que muchos de los campesinos que se dedican a cultivar esto sufren. Lo que los campesinos sufren. Y la respuesta que le dijo el presidente es de que ellos no están vinculados. No, si lo que le preguntaron es que lo sufren. Eso fue lo que le preguntaron, que lo sufren. ¿Qué le diría a las personas que tienen miedo de comprar aguacates internacionalmente y que de alguna forma indirecta están apoyando a las bandas del crimen organizado? Eso es lógico de pensar. Si se está apoderando el crimen organizado de ese sector, es lógico pensar que cualquiera que compre un aguacate está beneficiando al crimen organizado. Así de sencillo. Y más cuando se continúa viendo como en el pasado, porque así no lo dicen López Obrador ni sus manipuladores, se continúa viendo la violencia que cada vez sigue ocupando más sectores, ocupando más territorio nacional por parte del crimen organizado. Eso es lo que se sigue viendo. Crecía antes y sigue creciendo ahora. Así de sencillo. Luego fíjense. Bueno, que los productores de aguacate de Michoacán son gente de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán. Le está diciendo que hay violencia, lo está diciendo. Y después dice que es desinformación. Que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores, y que lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México. O sea, sí hay violencia, pero lo que se diga es desinformación, es parte del boicot que hay. Pues si no hay nada de violencia, si de verdad las cosas estuvieran bien, no se da lugar. Porque ¿cómo ha sido así desde el movimiento López Obrador y todo su clan? Lo comentaba yo en mis programas desde esos tiempos, lo comentaba. Se ponen de pechito y ya luego cuando les pegan, es que es una campaña para pegarnos. Pero te pones de pechito, por la razón que quieras, pero te pones de pechito. Luego fíjense esta otra que le preguntó reiterando sobre el mismo tema, y vean esto. Eso vale la pena señalarlo. Son de los detalles finos que nos ayudan a entender lo que en realidad es la manipulación de la 4T. Miren, observen. I've just returned from a week traveling through Michoacán. Acabo de regresar de un viaje por Michoacán, donde conocí a diferentes personas. Las personas están atemorizadas y un campesino de Michoacán me dijo que las organizaciones criminales, la policía y el gobierno son básicamente lo mismo. ¿Usted cree que él está diciendo la verdad, que lo que él nos dice es cierto? No es lo mismo, no está diciendo la verdad. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! El pueblo, fíjense lo que le preguntaron. O sea, la gente está atemorizada. Un campesino fue el que les dijo que básicamente el gobierno, la policía y el crimen organizado son lo mismo. ¿Y qué dijo el presidente? No, no es cierto. Entonces ¿dónde quedó el pueblo bueno, sabio, el humilde? Es el pueblo humilde, sabio, el campesino, es sabio cuando lo que dice es lo que el presidente repite en mañaneras. Hay de aquel campesino, ¿sí?, gente humilde, que diga otra cosa porque es mentiroso. Entonces el pueblo sabio y bueno es el que como foca aplaude
Aquel que señala la realidad que está evidente, más que evidente, en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados, menos en la mente y en las mañaneras del presidente. Así. Aquel que señala la realidad que se está viviendo, ya no es pueblo sabio y bueno. Ya no es cuestión de intelectuales o de campesinos, sino es cuestión de quien aplauda y de quien cuestione. Así son en la 4T y así es el presidente López Obrador. Luego fíjense, rápido, vean esto. Antes sí, había un contubernio. Nunca lo ha aprobado, nunca lo ha denunciado, pero sigue la misma. Siempre antes. Todo lo que sucede mal en su gobierno es antes, los de antes. Así es y así seguirá siendo, porque esa estrategia de manipulación le funciona con millones de mexicanos. Así, que los tienen embobados. Miren. Una asociación entre las autoridades y la delincuencia. Que no ha Pero ya aprobado. no existe eso. Han cambiado mucho las cosas en México. Han cambiado mucho las cosas en México, pero sigue el crimen organizado creciendo, como lo hacía antes. Eso es lo que no dijo. Y lo que está aprobado, técnica, científicamente, es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán. Miren, ya, salirse por la tangente completamente, ya, a otra cosa, a la calidad del aguacate, al boicot, a lo que sea, a salirse por la tangente completamente del tema. No sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán. Lo mismo que haría México sin la gasolina. Porque hay otros países que quieren ganarse el mercado. Sí, que quiero puntualizarlo. Lo mismo que haría México si Estados Unidos no le vendiera gasolina. Porque todavía no está autosuficiente como ellos quieren o como ellos plantean. ¿Sí? Estados Unidos. Pero, con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma. Nosotros hemos padecido durante mucho tiempo de boicots por razones de competencia o por razones políticas. Por ejemplo, ahora que hay elecciones en Estados Unidos, los políticos de Florida hacen campaña diciéndole a los productores de tomate de Florida que ellos van a lograr que ya no se compre en Estados Unidos tomate mexicano, porque el tomate mexicano lleva agroquímicos o porque lo cultivan niños. De acuerdo a nuestra ley del trabajo, solo se permite que trabajen mayores de 18 años. Entonces, a veces, en los campos agrícolas, como van familias completas, trabajan, incluso esa es la condición de los padres. Yo voy a trabajar, pero mi hijo de 16, de 17 años también va a trabajar. Entonces, eso lo utilizan para decir, no compren el tomate mexicano porque es producto cultivado con niños explotados. Fíjense qué gran mentira se aventó el presidente López Obrador en esto que acaba de decir. ¿Sí? No, es que están diciendo que porque el tomate mexicano lo cultivan niños explotados y que eso no es cierto, porque la ley mexicana prohíbe el trabajo a menores de edad. Lo que no dice el presidente, y miren, aquí está de la página del gobierno legítimo, boletín número 12/2020, apoya gobierno de México a menores jornaleros agrícolas con programas de bienestar. ¿Qué ole? Más de 714,000 menores que trabajan en el sector primario de la economía. 6 de cada 10 infantes no reciben ingresos por su labor, mientras que 20.8 recibirá hasta un salario mínimo. Así que, ¿qué pasó, presidente, con que la ley prohíbe el trabajo infantil y qué pasa en México? Y es la página del gobierno de México. Fíjense,
La actual crisis sanitaria, que fue, me imagino que fue lo de la pandemia en el 2020, ha visibilizado la dramática situación de los grupos más vulnerables del país, como es el caso de los jornaleros agrícolas y en especial de más de 714,000 menores que trabajan en el sector primario de la economía. El gobierno de México mantiene firme su política de bienestar en apoyo de estos sectores, bajo el principio por el bien de todos, primero los pobres. Así que no me va a decir que, fíjese el pretexto que le dijo a la corresponsal. Ay, no, es que son los papás que se llevan a los niños y pues ellos son los que por condición ponen que trabajen los niños. No, es porque lo tienen que hacer. Así de simple. Es porque no alcanza. Es porque se sigue viviendo en la precariedad los productores y por eso tienen que trabajar sus hijos. Y es algo que el gobierno de México lo sabe. Lo sabía desde el 2020. Aquí está. De la propia página del gobierno de México. Y aquí vienen los datos, yo ya no tengo tiempo de leerles más. Así o más claro, del propio gobierno de México, y vean con la mentira con la que le salió a decir a la corresponsal. Ridiculez y mentira. San se acabó. Gracias por haberme acompañado, esperen el siguiente video y nos vemos, amigos.